Bueno, pareciera que estamos transmitiendo en Facebook, no lo puedo Y veo garantizar. el live en Facebook, así que ¿Sí? sí, ok, ya estamos. Ah, perfecto. Es que siempre tengo mis dudas porque últimamente hemos tenido algunos inconvenientes con Zoom en algunas transmisiones que en teoría son en vivo, entonces siempre tengo mis reservas con respecto a si están dando bien. Pero bueno, yo creo que antes de que termine el confinamiento vamos a ser expertos en audiovisual. Totalmente, Por, totalmente, por lo totalmente. menos, o en eso por lo menos trato. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Yo voy a colocar a los que estén en Facebook, admitir, se están ya incorporando algunas personas. A los que estén en Facebook, bienvenidos, buenas tardes. Estamos todavía en el preámbulo del evento. Y bueno, voy a tratar de conectar en Instagram también de manera tal de que aunque no es lo más óptimo, porque no se va a ver la pantalla del tamaño del computador, por lo menos las personas van a poder tener el directo, ¿ok? Déjenme conectar un segundito. Aquí bueno, todavía faltan unos minutos. Entonces, ok. Buenas tardes, bienvenida Pilar. Hola Pilar, un gusto que estés ahí del otro lado. Te extrañamos en Argentina bastante. Déjenme ver si tienen activo el micrófono. Sí, si quisiera hablar, puede hablar. Creo que se está conectando. Ok, vamos a conectar entonces un poco en Instagram. Una pregunta, doctora. Sí, Allí en Argentina ya están rumbo al invierno, ¿no? Algo así. exactamente, sí, estamos en otoño. Ajá. Pero ayer y hoy ayer hubo 30 grados, hoy 27, raro, pero parece que va a llover esta noche y por eso esas temperaturas. Ah, Todavía tanto frío no tenemos, ¿no? ¿cuándo empieza Ustedes el al frío revés. fuerte? Eh, Muy húmedo, Buenos Aires es una ciudad bastante húmeda, así que el frío se siente un poquito más. Yo soy de la Patagonia y en la Patagonia el frío es seco y entonces uno lo soporta más. O Ya, o quizás sea, como es la tierra de uno, la quiere más y cree que está más contento allí. es verdad, o sea, que está temperada, como se pudiera decir. Exacto. Ok, aparentemente aquí debemos estar transmitiendo en directo. No logro verlo todavía, pero en algún momento se conecta. Entonces voy a conectar con Instagram para hacer las presentaciones oficiales y de forma correcta. Instagram. Ok, ya le están avisando a las personas que estamos en directo. Ya se están conectando de Perú, de Venezuela, vamos a ver, de Uruguay. Hola Georgina, ¿cómo estás? Aquí se están conectando y Bueno, vamos. bienvenidos a todos. Ok, les comento. Estamos transmitiendo a través de Zoom para la entrevista con la doctora Susi Bello, que está en Argentina. Voy a tratar en lo posible de que ustedes puedan ver de manera directa, de manera directa la entrevista y posteriormente igual va a estar disponible en nuestro canal de Instagram, el IGTV de Instagram. Entonces vamos a hacer un poco, algunas maromas acá, ¿ok? Lo importante es que puedan ver en este momento de forma directa la entrevista. Hola, Olivia, ¿cómo estás? Bueno, ahora sí, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo es debido? Buenas tardes. Les voy a cambiar acá para que puedan ver
el Zoom. Ok, bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos una entrevista con la doctora Susi Bello, que está en Argentina. Bienvenida. Esta entrevista ha estado mucho tiempo en suspenso. Ha sido una de nuestras invitadas que siempre hemos querido tener en la revista. Bueno, en la revista ya ha estado, porque tuvimos la suerte de que colaborara con la revista el año pasado, justo el año que nació Fliss, Moda y Derecho al Día. Y bueno, hasta que por fin hoy se pudo dar. Hola Regina, se están conectando desde Brasil y bueno, muchas personas porque había mucha expectativa, porque valga decir que esto es una primicia, porque la doctora Bello, yo no sé, ella es súper conocida, pero es por su trabajo, porque realmente casi nunca se le ve por allí, ni en directos, ni en redes, bueno, al punto que ella en la actualidad todavía no tiene Instagram. Entonces, por eso nos estamos conectando con ella vía Zoom, pero la realidad es que es bastante conocida y bueno, no en balde porque es una persona que tiene muchos años de experiencia, no solamente en el Fashion Law, sino como abogada. Y de hecho, quiero comentarles un poco el currículo, un pequeño resumen de lo que es la doctora Susi Bello. Susi Bello Cole, el nombre, la forma correcta de pronunciar su segundo apellido, ¿cuál es? Knoll, como si Knoll. fuera Knoll. Knoll, sin la K. Ok, Susi Bello Knoll. Ella es contadora y es abogada por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, premio extraordinario de doctorado en 2011 y 2012. Actualmente realiza sus estudios postdoctorales en la Universidad de Salamanca. Es coordinadora del primer libro de Derecho de la Moda en español y el primero en portugués. Ha participado como autora en 10 libros en inglés y en español sobre el tema y ha publicado grandes cantidades de artículos en diversos medios académicos y de prensa. Adicionalmente, la doctora Bello es profesora en posgrado de Fashion Law en diversas maestrías de la Universidad Austral. Ha dictado conferencias sobre derecho de la moda y sustentabilidad en Argentina, Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, España e Italia. Actualmente dirige y coordina los cuadernos de investigación de la Universidad de Palermo y la Universidad de Salamanca sobre sostenibilidad y diseño, y el suplemento trimestral de imagen y derecho de la moda de la editorial jurídica El Diario. De verdad que esto se dice muy rápido y suena como que es fácil, ¿no? O sea, tiene años estudiando, o sea, se ve que es una persona que ama el estudio, porque, bueno, tiene unos cuantos años de haberes de estudios y de especialidad. Bienvenida, gracias por estar esta tarde con nosotros. No, gracias a ti, Antonella, muchísimas gracias, gracias por la invitación de hoy, por la invitación de participar en la revista. Gracias por dejarme compartir esta entrevista en el aniversario, y felicitaciones por ese aniversario, por ese trabajo tan delicado, y además quiero felicitarlos especialmente por el homenaje que hicieron a los sanitarios. Realmente en medio de la pandemia, un homenaje como el que hicieron, tenemos que agradecerlo y compartir con ustedes ese agradecimiento que hicieron en nombre de muchos de nosotros. Así que gracias y felicitaciones. Gracias, gracias. De hecho, uno de sus mensajes, porque muchos de nuestros colaboradores de la revista enviaron mensajes de agradecimiento y reconocimiento de ese trabajo, están expuestos en el interior de la revista y uno de ellos, por supuesto, proviene de usted. Se ve que lo dice de corazón y que lo dice porque de verdad lo siente, porque, bueno, quisimos hacer este pequeño homenaje a esas personas que tienen más de un año con esta situación difícil. Si para todos nosotros es difícil estar encerrados y llevar una vida poco normal, imagínense para ellos, que tienen que estar allí simplemente con la necesidad de salvar vidas en condiciones complejas, ¿no? Entonces quisimos homenajearlos con eso. Así que muchas gracias por ese reconocimiento. Bueno, doctora Susi, fíjese, le voy a comentar algo. Yo, que soy una persona que me gusta investigar y conocer mucho el origen de las cosas, estudiar las historias, me gusta saber dónde estoy parada, por así decirlo, ¿no?
saber de dónde provienen las cuestiones. Y cuando yo empecé a investigar sobre el derecho de la moda, me llamó la atención, no, sé que usted, junto con Pamela Echeverría en Argentina, son pioneros en español del fashion law, ¿no? Y lo sé no por ahorita, sino porque los primeros nombres que para mí fueron visibles y que fueron evidentes de esta especialidad, por lo menos en habla hispana, son ustedes dos. En especial, usted me llama mucho la atención que es una referente del fashion law desde hace mucho tiempo, y sin embargo, también me llama la atención que su trabajo habla por sí mismo, ¿no? O sea, mire, por acá la están felicitando. Su trabajo habla por sí solo y me gusta y aprecio, y más que aprecio, respeto mucho eso. Porque vivimos en la era donde todo se cuenta, todo se dice y todo no sé, hay como un marketing muy fuerte, ¿no? Y usted en su caso, de verdad que es muy respetable porque hace un trabajo muy serio, un trabajo muy consecuente y de verdad que eso es admirable. Es admirable y sobre todo es un ejemplo a seguir. Entonces, Bueno, muchas gracias. eso me lleva a hacerle la primera pregunta. ¿Cuándo conoció el derecho a la moda y qué la motivó a ser una pionera y referente en el sector? Bueno, conocí el derecho de la moda en el año 2012. Yo me he dedicado, bueno, tú lo has dicho, que soy máster en Derecho Empresario, me he dedicado al derecho corporativo. En ese momento hacía más de 20 años que trabajaba en el derecho corporativo, particularmente en merger and acquisition, es decir, en fusiones y adquisiciones. En ese momento también había habido algunos clientes que pertenecían a la industria. También en ese momento había algunos que pertenecían al sector, y los abogados de negocios en general nos importa mucho, o a algunos de ellos, por lo menos a mí, conocer un poco cómo es la dinámica del cliente. Y entonces, una especialidad como el derecho de la moda, que tomara un sector, que tomara la dinámica del sector para analizarla y desde el punto de vista del derecho encontrar a las cuestiones que eran importantes y que podían ayudar, me llevó entonces a tomar ese foco, a profundizar. Y acá creo que descubrí dos ámbitos interesantes. Uno que tiene que ver con los negocios, con el negocio de la moda, pero por otro lado, el tema de la moda simplemente como conducta humana, y como conducta humana que en realidad está impulsada por la creatividad. Así que bueno, ya van a ser casi 10 años. Qué increíble. O sea que usted, desde su visión de abogado corporativo, que vio la necesidad, por supuesto, de una industria tan importante y tan potente, no solamente lo vio desde el punto de vista como negocio, sino la realidad que la moda es un factor comunicacional e incluso conductual, ¿no? Que nos habla un poco del ser humano en sí, ¿no? No en balde, la historia es un reflejo perfecto, o mejor dicho, la moda es un reflejo perfecto de lo que es la historia, ¿no? Me gusta mucho esa visión. Definitivamente, yo no sé si usted comparte que yo tengo algunos compañeros que dicen que los abogados somos un poco cuadriculados, ¿no? Que nos falta un poco la creatividad. Y yo creo que en el caso del abogado de moda, en ese sentido es muy transversal, ¿no? Tiene esa mentalidad un poco más amplia. Y hasta ahora, ¿cómo ha sido su experiencia de coordinar junto con Pamela Echeverría el primer libro que se edita en español sobre derecho de la moda? Bueno, ella fue alumna mía de posgrado en un curso de problemática de la empresa en la Universidad Austral, y, y allí conocí el trabajo que hacía en su blog de Derecho de la Moda. Creo que inició en el 2011, 2012. Y entonces le propuse que habláramos con la editorial que había publicado mi libro de tesis doctoral, que había sido premiado, como dijiste, en Salamanca,
para que presentáramos un proyecto de derecho de la moda en español, como dices. ¿Por qué? Porque hasta ese momento había muy poca bibliografía y la bibliografía que había era en inglés. En realidad, en el 2013, la American Bar Association había hecho una guía, el autor había sido Fox, una guía para los abogados más que nada tendiendo al tema de propiedad intelectual, y después Jiménez y Colsum habían hecho un manual que en realidad era para sus clases, y eso fue en el 2014. Bueno, la editorial Marcial Pons aceptó el desafío, tuvo la valentía de asumir el reto, y allí entonces, bueno, se invitó a algunos amigos míos, especialistas, profesores de la Universidad Austral, algunos, bueno, el hoy catedrático de Derecho Mercantil, que es decano de la Facultad de Salamanca, de la Facultad de Derecho de Salamanca, y algunos latinoamericanos que habían empezado a interesarse por el tema de derecho de la moda. Brenda Salas en Colombia, que ya estaba desarrollando su tesis doctoral en París sobre el derecho de la moda, y que después defendió y con honores. Cristian Bedalberos, de Chile, que había participado en la primera jornada que se hizo en Latinoamérica de Derecho y Moda, que la hicimos en la Universidad Austral en el 2013, y a la que había sido abierta, o la primera conferencia inaugural fue de Susan Scafidi. Susan viajó desde Nueva York especialmente para la jornada, porque era la primera vez que se hacía algo de esa envergadura fuera. De hecho, el año pasado el Fashion Law Institute de New York cumplió 10 años, y hicimos este año, dirigí un libro que llamamos Celebración, precisamente para celebrar estos 10 años de derecho de la moda. Y bueno, allí también escribió Susan en el libro al que te refieres tú, del 2015, que fue el primero en español, y la experiencia fue muy interesante, porque a cada uno de los especialistas se le decía que desde su lugar escribiera sobre la moda. Y muchos eran un poco escépticos en el primer momento, y yo, ¿de qué están hablando? Y entonces decían, bueno, pero Susi hace las cosas serias, así que esto debe ser serio, y además Marcial Pons daba su aval. Y entonces realmente ver esa evolución de escepticismo a después que cada uno de ellos mirara desde su lugar de especialidad y diera un aporte valiosísimo, que hoy, después de 6 años, sigue siendo, creo yo, independientemente de que haya estado en la coordinación, que sigue siendo un libro introductorio para quienes deciden de alguna manera interesarse por el derecho de la moda. Sí, de hecho, si me permite un segundito, está por acá ese libro. Aquí está, justamente, dentro del montón de libros. Yo lo tenía en digital, a ver si se ve aquí. Yo lo tenía en Bastante digital. marcado. ¿Ah? Bastante marcado. Sí, 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 yo procuro. Sí, la verdad que sí. Es que tengo un cúmulo de libros. De hecho, pensé que no lo iba a conseguir, pero está allí. Porque justamente yo lo compré hace algún tiempo en digital por aquello que le comentaba, que desde hace mucho tiempo empecé a investigar y no había mucha información al respecto, y consigo esto como un tesoro, como cuando consigues algo que mira esto tan increíble que no me hubiese imaginado nunca, porque efectivamente habían unos cuantos en inglés, pero no, bueno, ni siquiera unos cuantos, había incluso pocos. Recuerdo Ursula Fury Perry, es uno de los Sí. primeros, donde incluso hace referencia a Susan Scafidi allí en la introducción, y realmente son muy limitados. Pero de hecho, el suyo, junto con Pamela, yo lo compré en digital hace algún tiempo, pero nunca es igual en digital, hasta que lo vi en físico, y lo volví a comprar en físico, y me gusta porque soy de las que remarca, pone los stickers, pone notas y tal. Y hoy en día todavía, a pesar de que tienes 6 años, ¿no?
Sí, 6 años. aproximadamente, sigue estando muy vigente. Y me gusta mucho la estructura, cómo está formulado. Tiene como una secuencia que a veces creo que ahorita es más fácil entender, pero en un primer momento entender el fashion law no era tan fácil. Usted misma lo acaba de indicar. Muchos profesionales del derecho, indiferentemente de su excelencia como profesional en la abogacía, no entendían cómo era esto del fashion law, cómo coordina eso con el derecho. Sí. Así que al final fue una maestría y fue también una fórmula de valentía, ¿no? Y bueno, de eso va. Mire, visto desde este punto en el cual usted como pionera, mira, aquí están ya agradeciendo, vista como pionera en algo que Susan Scaffidi, bueno, antes incluso de pasar a la pregunta tal, que ¿usted conoció personalmente a Susan Scaffidi? Claro, Susan vino, Susan se comunicó y en alguna de las redes, creo que en el propio blog de Pamela se comunicó y dijo, esto me interesa, y entonces Pamela me dice, ¿qué le digo? Y bueno, yo pensé, invitémosla a la jornada, pero no tenemos dinero, como pasa en las universidades. No tenemos dinero para pagarle que ella venga. Y entonces, bueno, le invitamos y le dijimos que no teníamos presupuesto y ella dijo, bueno, no importa, reservó su boleto, reservó su hotel y así que la recibimos. Recuerdo que antes de la conferencia, algunos argentinos aquí les recordará el lugar, pero ella le gustaban los libros de arte y entonces yo le dije, bueno, a la vuelta de mi casa hay una librería que se llama El Ateneo, que está entre las 10 librerías más bonitas del mundo, porque en realidad era un teatro. Ajá. Y les invito a que busquen por la web y la visiten, porque realmente muy hermosa. Y entonces ella, estuvimos un rato largo ahí y me dijo, déjame sola acá, que me voy a quedar a mirar libros. Y después me contaba que antes de ir al aeropuerto volvió a ir a la librería, así que compartimos con ella 2 o 3 días y después, bueno, Pamela en algún momento fue allí a participar en uno de los eventos. Yo estuve en el 19 para la presentación de la primer publicación que hizo el instituto, que en realidad es un journal, y bueno, y normalmente estamos en contacto. Muchas veces las veces que he viajado a New York, me he encontrado con ella y bueno, normalmente tenemos un intercambio interesante de ideas o de ver cómo evoluciona esto que tanto nos gusta, ¿no? A mí me encanta porque admiro mucho a las personas que se atreven, a las personas que, indiferentemente de los pros o los contras, lo hacen. Yo creo que al final eso tiene mucho mérito. Y bueno, y yo no la conozco, no la conozco personalmente, eh, pero ya como abogada y como pionera admiro su trabajo, de verdad. Y eso es interesante. Yo creo que el mundo al final necesita personas que se atrevan a equivocarse si se tienen que equivocar, que se atrevan a tener éxito, pero que se atrevan. Así que para mí es una inspiración. Bueno, te has Bueno, atrevido con Fliss, así que felicitaciones. gracias, gracias. Bueno, fíjese que, para hacer un poco de spoiler, en la revista, en esta última revista, de hecho vamos a apuntarla a ver si es posible para usted, hemos lanzado una opción que se llama Perfiles, y hay una entrevista que me hace mi querido compañero Emilio del grupo de Fliss, y Emilio, en breve o en conclusión, es una entrevista a mujeres, ¿no? Porque, bueno, era el mes de la mujer. Y la he titulado El arte del miedo, porque, bueno, no sé, yo he sentido mucho miedo desde siempre, desde que salí de mi país, en Venezuela, para venirme a España a algo desconocido. Lo único que sabía que venía a hacer un máster
y no sabía qué más me iba a enfrentar. Y yo creo que como yo, hay muchas personas que igual día a día nos enfrentamos a temores, ¿no? Profesionales, personales, familiares, y lo malo es no es no tener miedo, sino saber manejarlo, y a veces hasta de forma artística. Entonces, muchas gracias por esas palabras, y de hecho en ese renglón de perfiles vamos a ver si tenemos la oportunidad también de hacerle una entrevista muy personal a usted, porque, bueno, sé que tenemos mucho que aprender. Mi madre decía que el miedo es el mayor enemigo de la inteligencia. ¿Sí? Pero fíjese que en ese caso yo creo que depende, porque te motiva, ¿no? Te hace a estar alerta. Por ejemplo, mi mayor miedo es el no hacer nada, el quedarme paralizada. Sentir que tengo que hacer algo y no hacerlo, eso me paraliza. Entonces el miedo se sobrepone, el ser inerte a algo se sobrepone al temor de hacer cosas que no sepas cómo actuar. Entonces, en ese caso, yo creo que es eso, el manejarlo, ¿no? Bueno, dejamos de hablar de la entrevista, de mi entrevista, y vamos a la entrevista real, que es la suya el día de hoy. Visto esta perspectiva del Fashion Law, ya ha transcurrido casi, bueno, ya 10 años, en el caso del Fashion Law Institute en New York o Fordham, actualmente ya casi 6 años de su libro, el primero en español. ¿Qué perspectiva o qué visión cree usted que tiene el Fashion Law actualmente? Trasladándolo al habla hispana, que es nuestro principal mercado, y por supuesto a nivel mundial. Bueno, a ver, la perspectiva es de mucho crecimiento. Estoy convencida que hay mucho para crecer en el derecho de la moda, pero también hay mucho para trabajar. Y el único modo, creo yo, de avanzar eh, en el crecimiento es trabajando colaborativamente entre ambos sectores, es decir, el del derecho como el de la moda, porque hay algunas cuestiones que vienen desde mucho tiempo respecto a la industria, o problemáticas o cuestiones jurídicas importantes que vienen desde hace mucho tiempo y otras que son nuevas. Por ejemplo, respecto al tema de derechos fundamentales. Aquí tenemos algunos representantes de AICI, que es la Asociación Internacional de Consultores de Imagen, está Mary Pínola y Valeria Dustalí desde París, y ellas, como yo, estamos convencidas que el tema de la imagen en el mundo de hoy, que es un mundo invadido por imágenes personales, necesita de la protección tanto de los derechos subjetivos como de los derechos patrimoniales, y más cuando hay tanta diferencia de regulación en los distintos países. Sin ir más lejos, Antonella está en España y hay un reconocimiento constitucional del derecho fundamental de la imagen. Pero en Argentina, en mi país, solamente en el Código Civil. Y ni hablemos de los países del Common Law, que a diferencia de nuestras legislaciones, en virtud de su análisis de casos, a lo mejor tiene más atención sobre los derechos patrimoniales y particularmente en relación a los artistas o a las modelos bueno, o al tema de la tecnología. Y respecto a lo nuevo, por supuesto que aparece la creación a través de inteligencia artificial, aparece el blockchain para protección, aparecen los NFT y el derecho tiene que involucrarse para dar pautas de qué es lo justo y qué es lo injusto en cada una de las situaciones respecto a las personas. Para mí, como te decía, hay mucho para hacer, y como el tema de hoy es objetivos de desarrollo sostenible, por lo menos me has dicho que me ibas a preguntar sobre eso, creo que la perspectiva en relación con la sostenibilidad es fundamental en el Fashion Law, esa mirada
con los ODS como norte. Efectivamente, de hecho, eso quería consultarle. Me llamó mucho la atención cuando le invitamos a hablar sobre el derecho de la moda o hablar en la revista Flismo y Derecho al Día. Siempre a nuestros invitados le pedimos que sea un tema libre, ¿no? Porque nos gusta saber cuáles son las inquietudes y sobre qué versa un poco los intereses de los diferentes colaboradores. Caso contrario, si dirigimos o pedimos que hablen de una materia determinada, en cierto modo, yo creo que nos daría una visión muy corta de lo que está ocurriendo en el mundo del fashion law. Entonces, en su caso, cuando le dijimos cuando le invitamos a escribir y escogió el tema de los ODS, me llamó mucho la atención, porque en un primer momento hubiese pensado, siendo una pionera en el fashion law y siendo una persona que tiene muchos años hablando de esto y con todos los conocimientos que tiene, habló de algo que a veces no se entiende, la sostenibilidad hoy en día, sobre todo en el sector de la moda, aplicada en muchas áreas de la moda, se entiende más como un marketing, ¿no? Se entiende más como publicidad porque todo el mundo está hablando de eso. Entonces, en lo personal a mí me sorprendió muchísimo porque eso me decía, el mensaje que yo recibía, es que gente muy seria y gente estudiosa está preocupada por el planeta que, y que, bueno, que simplemente hay algo más allá de lo que muchas veces creemos de lo que se debe encargar el Fashion Law. Por eso mi siguiente pregunta es, ¿qué la motivó a usted a escribir sobre los ODS en FLIS? Bueno, la primera es lo que dijiste, la generosidad de ustedes de que yo eligiera el tema. Y la segunda, me parece fundamental el tema de la divulgación. De la divulgación en el sentido de que, como decías, no todos tienen demasiado claro cuando hablamos de sostenibilidad y particularmente cuando hablamos de ODS, de qué estamos hablando, y por ahí un tema lejano. Y quizás en lo que hay que poner foco, que esto no es una cuestión de Estados miembros de Naciones Unidas o de gobiernos. Estos objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda del 2030, es decir, hacia donde tenemos que ir, es algo que se generó en la sociedad civil. El diseño de los objetivos lo hicieron grupos de todo el mundo, trabajando conjuntamente en ver cuáles eran las necesidades, pero no las necesidades ambientales solamente, la sostenibilidad en sus tres dimensiones, y las diría en este orden: la sostenibilidad social en primer lugar, el hombre como centro de tal; dos, la sostenibilidad ambiental en tanto es su casa, el mundo, el ambiente, es su casa. Y en tercer lugar, el aspecto económico, la dimensión económica de la sostenibilidad. Es decir, que la prosperidad se pueda dar en el tiempo y todos podamos cubrir válidamente nuestras necesidades sin impactar negativamente sobre estas dos cosas, sobre la persona y sobre el mundo. Entonces, esta divulgación supone comunicar que el compromiso es un compromiso individual, aunque pensemos que las cosas que hacemos son pequeñitas, pero todos, si asumimos el compromiso, podemos efectivamente lograr esto de transformar el mundo. Así que bueno, gracias por la valentía de no decirme, no, ese tema no me gusta, y dejarme escribir sobre eso. No, nada que ver. De hecho, yo creo que lo que necesitamos es escuchar a la gente. Estamos careciendo mucho de querer expresarnos y está muy bien, pero a veces el escuchar a los demás nos permite saber hacia dónde va el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy partidaria de eso y me gusta muchísimo cada vez que un colaborador, porque tenemos la suerte de tener colaboradores en varias partes del mundo, nos dicen, ¿y de qué hablo? De lo que tú quieras relacionado con esto, con derecho y moda. Y para mí es bastante enriquecedor porque es como sentir los latidos
los latidos, las palpitaciones de este tema en otras latitudes, incluso acá mismo en Europa o en España. Y la verdad que me gusta muchísimo. Así que lejos de decir nada que ver, me gustó mucho y más aún porque el artículo, y les invito a que lo vean, que lo lean, está en la revista Fliss, Modo Derecho al Día número 3, está disponible en la web, y en Amazon y en otras plataformas, está muy bien estructurado y está muy bien conectado, porque usted empieza a hablar allí de cosas que en un primer momento parecieran como abstractas, que lo acaba de indicar, a veces creemos que es solo cuestión de países, que solo estados soberanos son los que deben preocuparse de suscribir acuerdos para salvar el planeta, pero resulta que no, y usted lo ve, lo muestra de forma muy sencilla en ese artículo, cómo, y de hecho eso introduce un poco mi siguiente pregunta, ¿cómo es posible entonces que el ciudadano común pueda relacionar la moda con los ODS, ¿no? Sin ver que esto, sin pensar, es que esto no es asunto mío. Bueno, quizás lo más importante sea el que reciba información clara y veraz. En esto, bueno, Fliss, en esta unión de derecho y moda, tiene una contribución importante para hacer. La verdad es que antes de la pandemia, el movimiento hacia el cumplimiento de los objetivos no tenía la fuerza o, digamos, la escala y la velocidad que se pronosticaba en un primer momento. Pero había un dato de la realidad muy interesante, y eran los jóvenes. Muchas organizaciones no gubernamentales de jóvenes se preocupaban por el desarrollo humano, por el hambre, por la educación, y lo único que ponían como pauta era esto, ayudar de alguna manera, insisto en esto, a los objetivos del desarrollo sostenible. Después de la pandemia, o durante la pandemia que hoy sufrimos, donde la crisis sanitaria y la crisis humanitaria se han agudizado con el paso de los meses, para mí el tener los ODS como rumbo, como norte, es interesante. Y acá entonces, como mencionaba antes, hay que tener en claro que los objetivos del desarrollo sostenible no son 17 objetivos imposibles de bajar a la realidad, porque cada uno de los objetivos tiene una meta y cada una de esas metas tiene indicadores, de modo tal que uno puede efectivamente medir cuál es el impacto que se está produciendo en una acción tan pequeña como no dejar una botella de plástico en la playa o tirada en la playa, ¿no? Entonces, esto que decía antes, esta suma de acciones pequeñas pueden lograr entonces el objetivo, no solamente un objetivo, como decías antes, ambiental, sino, como hablamos antes, uno de justicia, porque entre los objetivos está, por ejemplo, el trabajo decente, o empoderar a las niñas y a las mujeres. Algunos, como te decía, que están aquí de IICI me han escuchado decir en algún momento que el ranking global de valores en la media mundial, es decir, en todas las sociedades, el valor número 1 es la familia. El 98% de las personas en el mundo considera que la familia es lo más importante. Lo segundo, el trabajo, con un 87%. Lo tercero, los amigos, con un 87.1%. Y lo cuarto, el tiempo libre, es decir, el medio ambiente. Quiere decir que a las personas les preocupan las personas. Y eso es lo que hay que prestar, y a eso es lo que hay que prestar atención. Más la moda, que tiene un poder comunicacional enorme.
cuando yo digo que veo un edificio o el obelisco en Buenos Aires pintado de rosado, me queda muy claro que esto responde a una campaña, independientemente que piense en la marca que la organiza. Y si te pregunto a ti, ¿qué es ese rosado? ¿Qué me contestas? Pienso en la mujer, no sé, poder Una femenino. campaña contra el cáncer de mama. Ya. Y entonces ese poder de un color solamente comunica a la gente un dato que lo mueve a preocuparse. Y entonces creo, otra vez, que podemos mover al ciudadano común, como tú dices, a estas acciones pequeñas en favor de otros. Simplemente eso, y que vea que realmente lo poco que hace impacta, así sea ahorrar agua o no tirar su ropa. Me gustó esa reflexión. La verdad que, porque es muy optimista, tiene mucha fuerza y de eso va, ¿no? No esperar que los demás, o porque de pronto como ciudadano mi acción se vea pequeña frente a otros o acciones más de mayor envergadura, no voy a hacer nada. Así que comparto con usted porque yo día a día tengo que aprender de eso y también convencerme, porque no le voy a decir mentiras. No voy a decir que siempre he tenido esa conciencia, porque creo que esta educación hacia la sostenibilidad viene más impulsada por las nuevas generaciones y que en cierto modo yo vengo de una generación donde había rapidez en muchas cosas, pero la sostenibilidad no recuerdo, por lo menos cuando era pequeña, que fuese primordial en lo que yo aprendía. Tengo que serlo muy clara. De hecho, cuando vengo a España y empiezo a ver que aquí hay más campañas para reciclar, hay más medios y más información, me gusta porque yo creo que debe ser un mensaje colectivo, ¿no? Y de verdad que, bueno, cada acción vale. Así que en el sentido de la moda, aprovecho de preguntarle, una de esas marcas que a mí me sorprendió cuando yo llegué aquí a España es la marca de Silvia Calvo. Yo la conocí a ella porque ella era muy activa con la sostenibilidad, creo que era presidenta de la Asociación de Moda Sostenible en Barcelona, y en ese momento yo compartía mucho con la presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid, sí, de Madrid, porque después salió una de España. Y aprendí mucho, y sigo aprendiendo, y a entender. Usted que tiene esa visión, por supuesto, de muy avanzada, muy pedagógica con respecto a esa responsabilidad, ¿qué nos puede contar de la marca de Silvia Calvo? Porque hace mención sobre esa marca en su artículo. Dice que es un ejemplo de sostenibilidad. ¿De qué forma es ejemplo de sostenibilidad la marca de Silvia Calvo? Bueno, a mí me llamó mucho la atención su historia, porque, bueno, para quienes no la conocen, ella volvió, después de vivir tiempo fuera de España, volvió en el 2002 a Barcelona, y cuenta que en el 2012, que siempre le gustó la moda, pero en el 2012 fue a Eco Fashion, y que le cambió la visión de la moda, el planteo de la sostenibilidad, así que en el 2015 fundó su marca, que se llama Silvia Calvo BCN, y entonces allí empezó a producir prendas de hombres y de mujeres con bolsas de café y también accesorios. Y entonces, bueno, ya el material directo ODS 9, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible vinculado con la innovación, una innovación en materiales. Yo no la conozco personalmente y no conozco en detalle por ahí el trabajo del proceso de la elaboración, pero la segunda cosa que ella cuenta es que con 5 diseñadores, como acabas de decir, fundó la asociación, mejor dicho, la Moda Sostenible Barcelona, que es una asociación que promueve la sostenibilidad. Y yo asisto pro bono y conozco el trabajo de la Asociación de Moda Sostenible Argentina,
y está directamente vinculado con el ODS 17, que es generar alianzas para dar a conocer la sostenibilidad, y, y veo el trabajo en este sentido, que es un trabajo en realidad desde la dimensión social, y en el caso de Argentina, Alejandra Guggi hace más de 15 años que se dedica a la sostenibilidad. Entre los tantos diseñadores que están como asociados a la asociación, está José Otero. José, a quienes no los conocen, los invito en Facebook o Instagram mirar sus productos, pero José hizo su primer hace corbatas y palomitas, o moñitos, como diríamos aquí, y su primera con una lata de Coca-Cola la hizo en 1995. Es decir, han avanzado en el tema no hace pocos años, sino hace muchos años, y creo que vuelvo a esto, al tema colaborativo, ¿no? a la a la realidad, y vuelvo un poco a tu mención, a la de los jóvenes. Los diseñadores jóvenes están muy comprometidos, y acá podemos mencionar a Juliana García Bello, a esa diseñadora argentina que es egresada de la UBA, pero vive en Holanda, y Juliana ganó el primer premio en Redress Design 2020, que es una de las competencias de moda sostenible más importantes del mundo. Se hizo en Hong Kong. Ella ganó el primer premio para prendas femeninas, y su colección, muy minimalista y atemporal, se hizo con ropa que le donaron sus vecinos y sus amigos. Y el nombre que le puso fue Herencia. Y en su agradecimiento ella dice esto: lo importante de la inclusión, de lo mismo que plantea Silvia, de una economía circular, y del trabajo de alguna manera conjunto, ¿no? Así que como algunos dicen aquí en el chat, y Valeria Dustalí nos comenta que sus propios hijos están a full con la sostenibilidad, y creo que los jóvenes están realmente comprometidos, y eso me alegra muchísimo a mí que pinto canas, ¿no? Bueno, sabe que la nueva estela en ese sentido es que las canas o The Silver Society está otra vez en tendencia, porque es una sociedad madura que sigue trabajando y contribuyendo a la sociedad, y que de paso está muy consciente de esa sostenibilidad. Así que las canas más que nunca van a estar de moda. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas y comentarios que no quiero pasar por alto, pero quiero continuar con la lista que tenemos de preguntas relacionadas con el artículo. Y esta pregunta 8, si bien es cierto, creo que ya hemos hablado un poco de ella, que es cómo el consumidor de forma directa puede contribuir al cumplimiento de los ODS. Usted ya ha hecho mención un poco de esto. Y me gustaría que comentara un poco la parte de formación y educación que hace mención en el artículo, que me parece muy interesante. Y algo de las cosas que me gusta muchísimo es que ha mencionado varias veces la cooperación, el trabajar en conjunto, el unir fuerzas. A veces siento que vivimos en una sociedad muy individualista, muy protagonista, más o menos un poco en la línea de lo que le decía, que hoy en día vivimos en la era donde todos queremos ser como protagonistas y siempre salir ahí como retratados, ¿no? Y a veces se nos olvida que en la medida que unamos fuerzas, yo creo que vamos a avanzar más rápido. Y me ha gustado que usted lo ha mencionado ya en 2 o 3 oportunidades en esta entrevista. ¿Cómo podemos unir eso de la formación con ese trabajo en equipo en función de contribuir a esos ODS como ciudadanos? Bueno, yo creo que primero tenemos que poner foco en el consumidor. Vos y yo somos, y todos los que están aquí, somos consumidores. En tanto, permanentemente adquirimos, utilizamos, disfrutamos cosas. Entonces, en realidad tenemos que tomar conciencia de que somos un eslabón
importante en la cadena y que somos un aliado indispensable para estos ODS. En realidad tenemos mucho para hacer, y entonces no es que necesariamente tengamos que formar una asociación para ello, sino vuelvo al tema de las acciones individuales. Y como decía antes, la comunicación y como vos decís, la educación es muy importante, el conocer cada una de estas cosas, que no es tan difícil, digamos. En esto, Naciones Unidas y todos sus programas son muy transparentes, por lo cual la información la podemos tener, la evolución y la explicación de cada uno de los ODS la podemos tener, y después, como decías también, esto de, bueno, nos interesa una cuestión en particular y bueno, podemos unirnos, ¿para qué? Para conocer más sobre esto, pero también para trabajar más sobre un punto en particular. Por ejemplo, los desperdicios. Hay una meta específica en relación al consumo, que es un objetivo, que es el ODS 12, que unen al consumidor con el proveedor. Entonces, garantizar un consumo responsable y una provisión responsable es que estas dos personas son aliadas, el uno con el otro, esta colaboración del consumidor con el proveedor de la mercadería, ¿no? Y en esto es muy interesante el trabajo que se hace, por ejemplo, en la Asociación de Moda Sostenible Argentina, que mencioné antes. En todas las Fashion Week Buenos Aires hay una pasarela de moda sostenible, como hay una pasarela de moda sostenible en Madrid. Pero hace algunos años, dentro de esa pasarela, hay una prioridad en la sostenibilidad cultural. Y entonces, de distintos lugares del país, vienen artesanos con sus trabajos, mostrando las técnicas ancestrales que utilizan, el tipo de materiales. Y en la pandemia también hemos visto que hay una revalorización de la cercanía, ¿no? Una revalorización de lo local, de lo artesanal, del trabajo humano, y nosotros podemos ayudar en eso. Quizás la moda sea uno de los que más ha sido impactados en el sentido laboral, en cuanto que hay mucha informalidad en los distintos países. Y esos individuos se han quedado sin trabajo. Y quizás esto de revalorizar la compra de lo que tenemos más cercano, o del artesano, o del trabajo individual, ayude de alguna manera a cumplir también con los ODS vinculados con la dignidad, ¿no? Con la dignidad del trabajo. Excelente, sobre todo porque eso recuerda que la moda es una industria que produce muchas fuentes de empleo, que a veces se nos olvida. Y pensamos solo en la moda cuando vemos brillo, fotografías o gente famosa. La moda es una fuente importante de empleo. ¿Usted cree que ahora, después de este año extraordinario que hemos vivido en el mundo con la pandemia, había un ímpetu importante sobre la conciencia en la sostenibilidad, tanto a nivel de marcas y de consumidor? La realidad es que, sobre todo en el mercado acá europeo, la industria del fast fashion es muy fuerte porque evidentemente compras unas prendas de vestir a unos precios muy por debajo de lo normal. Y eso evidentemente impacta lo que es la paga justa y una serie de características para que esa prenda pueda ser así. Tenemos una realidad, que es que luego de la pandemia, aparte de la desgracia, las muertes que se ha producido, viene otra desgracia, que es la crisis económica como efecto dominó que se genera a nivel mundial. Evidentemente, esto puede, desde mi punto de vista, pudiera menguar un poco o enfriar ese ímpetu y esa fuerza que había por consumir moda más sostenible, prendas más duraderas en el tiempo porque tienen un coste diferente. ¿Usted qué opina de eso? ¿Cree que eso va a bajar o cree que va a seguir?
Bueno, no podemos hacer predicciones, ¿no? Porque las conductas humanas, cada uno puede reaccionar individualmente. Creo que hay algunas realidades que hemos observado que nos pueden hacer reflexionar y influir de alguna manera en nuestras acciones, en nuestras decisiones concretas, en particular respecto al tema de la adquisición de prendas, hablando de la moda. Una de ellas es que las fotos satelitales del planeta han mostrado que el ambiente está más limpio. Hemos visto en los primeros tiempos animales salvajes invadiendo las ciudades. Las mediciones dan que las emisiones de carbono han bajado y que también ha bajado la contaminación. Esto quiere decir, respiramos un poco de mejor aire, y creo que esto puede influir en la decisión. Y acá hay un dato importante respecto al desperdicio. Seguramente que muchos de nosotros, cuando estuvimos cumpliendo con el aislamiento social, nos ocupamos de ordenar nuestros roperos, nuestros closets. Y ahí nos dimos cuenta cuánta ropa que hacía años no usábamos, porque no tomamos el consejo de algunos asesores de imagen de revisarlo. Y entonces allí realmente vivimos en carne propia el índice que mundialmente nos habían presentado. Desde el 2002 hasta el 2014, la población mundial compró 60% más de ropa, quizás vinculado con lo que tú dices del fast fashion, pero la conservó 50% menos de tiempo. ¿Y dónde se fue? El menor porcentaje es el de ropa donada o reciclada. Todo el resto fue desperdicio. Y entonces, si uno toma conciencia de que esa ropa que sacó, si la tira a la basura, en realidad produce directamente un impacto en el planeta, pero también no ayuda a quien hoy no se puede vestir porque no tiene acceso a la vestimenta. Entonces creo que esta constelación de eventos puede ayudar a que incremente la compra de sostenibilidad, como decíamos antes en el caso de los diseños de Juliana, por el upcycling o el uso del reciclado para las nuevas prendas. No solamente creo que con estas realidades puede ser así, lo deseo desde el fondo del corazón que así sea. Ojalá, amén. Vamos a todos a cruzar los dedos porque eso sea así. Mire, ya para cerrar un poco la parte, así como empezamos hablando del Fashion Law y del dinamismo de esta área que, al igual que la moda, cambia, debe evolucionar y adaptarse. Me gusta mucho esa visión que usted muestra de que es necesario que subsista y trabajen en conjunto la moda con el derecho. No podemos vernos como abogados de la moda sin trabajar en conjunto. Por eso nosotros esa visión, eh, fíjese que sin que conversáramos o que tuviésemos esa idea en conjunto, me alegra porque quiere decir que no estoy tan equivocada con esa necesidad que creo que tenemos que aprender y nos retroalimentamos de la moda. Entonces, considerando que la moda evoluciona, el derecho de la moda hace 10 años cuando lo descubre y lo estabiliza Susan Scafidi, a lo que es hoy ha cambiado. ¿Usted cree que se pueda generar un ejercicio legal, es decir, un fashion lawyer, en el área de sostenibilidad, que de pronto el mercado pueda darse un cúmulo importante de marcas de moda sostenible, donde, si bien es cierto, un abogado que se dedique a asesorar marcas sostenibles, evidentemente hay una cierta especialidad que debe manejar, ¿no? Bueno, sí, no me cabe duda que sí.
que hay un área de asesoramiento para los abogados de marcas de moda sostenible, y yo diría que irremediablemente el abogado que pretenda asesorar marcas de moda sostenible tiene que hacer un trabajo crítico, como vos decías antes, de educación. Conocer los ODS bien claramente, como decía antes, la información es clarísima y todo el mundo puede tener acceso a ella. En esto, las páginas de Naciones Unidas son actualizadas a último momento y además explican los ODS, explican las metas, explican cada uno de los indicadores, porque además esos indicadores respetan a cada región y a cada país en cuanto a su realidad, en cuanto a su contexto social y económico. Entonces, primero, esto, conocer bien la sostenibilidad. Luego de conocer bien la sostenibilidad, entonces saltar de alguna manera con esa mirada a cruzar, porque los indicadores muestran realidades, cruzar la realidad con el conocimiento teórico jurídico, y como cuando te respondí en la primera pregunta, digamos, hacer esto que hicieron los profesores, desde su lugar, mirar la moda sostenible para ver en qué puede aportar, poner foco en eso, para ver cuál puede ser el aporte en la cadena de valor. Y hay mucho. Podemos hablar de las certificaciones, podemos hablar de una comprensión integral para que no sea, como decías vos antes, solamente marketing, para que la sostenibilidad no sea simplemente del departamento de marketing de la empresa. Mencionaste vos comercio justo, cómo desde el punto de vista contractual yo puedo asegurar en la cadena de valor de provisión de materiales, de energía, de agua, el tema del comercio justo. Desde el punto de vista estructural también hay mucho, las empresas B, las empresas sociales belgas, por ejemplo, hay muchos países que tienen normativas sobre empresas sociales, es decir, empresas que tengan además en su ADN un impacto social. Desde el punto de vista del financiamiento, el crowdfunding, es decir, que todos sumemos para poder financiar un emprendimiento que sea sostenible. Hay mucho para hacer. Anoté algo mientras vos me preguntabas. Sorprendentemente, esta semana, un grupo de abogadas de uno de los estudios más grandes de Argentina, que hace mucho tiempo trabaja en el proyecto de empresas sociales, de empresas B, esta semana renunció al estudio y crearon, ayer me mandó su noticia, crearon una organización que se llama Keidos, que solamente va a asesorar a empresas que se dediquen o que tengan en su objetivo ser empresas sostenibles. Entonces, si hay un grupo de abogados, varios de este grupo fueron alumnos míos en la universidad y saben que yo brego por esto, así que cuando hay alguna noticia me lo dicen, realmente Constanza Conoli ha trabajado mucho, se ha unido además a Bea Pelizarri, por ejemplo, que es alguien que en el tema de sostenibilidad social en Argentina ha hecho muchísimo, que no es abogada, sino que es psicóloga social, y entonces creo, si están apareciendo en el mercado ya estos valientes, como vos dijiste al principio, hay espacio para ello. Me encanta porque hasta hace poco, alguien de Venezuela que lleva un blog en YouTube con muchos seguidores, me decía en una entrevista que a veces se ve el derecho como algo muy monótono, un poco otra vez estudiar leyes, o bueno, sobre todo en la juventud, ¿no?
bueno, a mí siempre me gustó mucho el derecho, soy una enamorada del derecho y de estudiar, ¿no? Claro, hay que reconocer que hay algún tipo de derecho que es un poco más denso el estudio que otro. Pero con esto le quiero decir que recuerdo que esa entrevista él decía era mostrarle a las nuevas generaciones que puedes ejercer un derecho muy actual, un derecho muy acorde a la necesidad del mercado. Entonces, si hasta hace poco todavía estamos tratando de entender el fashion law, volviendo a lo que es la industria de la moda, es que ya no solo tienes que aprender de qué va el fashion law, sino que tienes que aprender y tienes tanto por actualizar y ajustar a la necesidad del mercado que tienes mucho campo. Y yo creo que se va hacia eso, hacia la especialidad cada vez, donde esos nichos de mercado, donde esas determinadas industrias necesitan una atención especializada. Ya no es, como de hecho lo decía su colega Pamela en uno de sus artículos, ella decía, ya no se discute si el fashion law es necesario o no es necesario o si es conveniente. Es que ya lo que tenemos es que analizar es de qué manera el derecho de la moda, en este caso ajustado a la industria de la moda, debe incluso especializarse o direccionar sus esfuerzos a ciertas áreas, porque también es muy extensa, es muy compleja, no hay nada más sectorizado que la misma cadena de valor en la industria de la moda. Y esto que usted me dice ratifica un poco lo que viene dándose en la Unión Europea. Cada vez más países, cada vez la misma Unión, está abogando y está discutiendo leyes como la ley, por ejemplo, de economía circular, donde se motiva a las empresas a evitar justamente el desperdicio, y entre ellos está la empresa textil, que evidentemente genera mucho desperdicio. Con motivaciones fiscales, con incluso contratación, o la misma Alemania que está en discusión, el modificar las reglas de la cadena de valor, porque ya está más que claro, y lo ha dicho la OIT, lo ha dicho la ONU, la importancia de modificar, cambiar, porque es urgente que la cadena de valor textil sea modificada, sea mejorada, sean respetados los derechos humanos. Entonces, si Esto algún que, abogado, perdón. esto que decís vos de la colaboración es posible y entonces creo que la semana que viene, el año pasado dirigí el primer cuaderno de investigación entre UP y Salamanca. En los cuadernos de investigación de UP están libres, así que entrando a la universidad ustedes pueden verlos. Este año la investigación fue sostenibilidad, diseño y moda, y tiene una característica, va a estar en línea la semana que viene. Valeria Dustalí, que creo que ya se ha retirado, hizo un trabajo desde París bastante interesante, pero quería contarte esto, porque logramos que los abogados se junten con los diseñadores para trabajar en un ámbito tan delicado que fue el inicio del derecho de la moda, que es la propiedad intelectual. Entonces hicimos un cuaderno de sostenibilidad, propiedad intelectual y diseño, y entonces Paola Cirelli desde Barcelona, donde da clase ahora, ex profesora de la Universidad de Buenos Aires, gran diseñadora, la directora, doctora en arte, la directora de la carrera de diseño de Vigo, junto con los jóvenes del API, algunos como Laura que están aquí, sumaron desde su punto de vista de la propiedad intelectual. Creo que este trabajo que hemos empezado a hacer diseñadores y abogados es muy valioso y hay que seguir intentando, digamos, unir cada vez más distintos actores de un sector y de otro para que, como vos decís, poder sumar. Y ya se nos ha hecho casi una hora, No, Antonella. ya nos hemos pasado, de hecho. Mire, Bueno, entonces nos vamos, la gente ya sí, debe estar cansada. sí, una última consulta. Esto que me estaba diciendo para la gente que nos escucha, si quiere tener acceso a eso, ¿cuál es la dirección? ¿Dónde deben ingresar? Son los cuadernos de investigación de la Universidad de Palermo. Me dice que van a estar Yo disponibles, después ¿no? te mando el link, El creo link. que Ah, ok. el cuaderno es el 128, después te mando el del año pasado, están en todas las bases de datos universitarias, pero yo te lo mando por privado para que lo puedas compartir con la gente. El que ya está, y la semana que viene cuando salga el nuevo,
que hay tanto trabajo de diseño, te lo envío. Pero sí ya los invito porque el 20 de julio, Día del Amigo para nosotros, a las 2 de la tarde se va a hacer esa presentación. Lo que tiene de bueno es que Valeria va a estar desde París, Lola va a estar desde Vigo, Paola va a estar desde Barcelona, y entonces vamos a poder conversar abogados y diseñadores. Después te mandaré todo, Antonella, porque es de acceso libre. Eso lo organiza la universidad, así que te lo mando para que tengas la información. Muchas gracias, de verdad que eso es excelente noticia porque cada vez más esa información que se genera actualizada es información que para toda esta gente que quiere aprender de derecho de la moda y que quiere enfocarse en la sostenibilidad, viene muy bien, porque realmente hay poca información, no hay mucho. Mire, doctora, fíjese, hay mucha gente que ha escrito dando las gracias por esta conexión, que está excelente. De hecho, nos piden que lo grabemos para verlo, porque lamentablemente algunos se han tenido que ir. Esta abogada que nos comentó desde París se conectó, dijo que lamentablemente Valeria, aquí está, Valeria Dostali. Valeria no es abogada, sino No, que es un máster en negocios, así que más ok. interesante todavía. Y además es una enamorada de la moda, y tiene unos cursos excelentes. Con Mary hemos participado y realmente da gusto, como vos dices. Bueno, ella dice que le gusta la moda y le gusta enseñar, así que es excelente en ello. Muy buena combinación. De hecho, también le escribe Adela, le Ah, felicita sí. bueno, por la intervención, dice que es una de las pioneras y que es una pionera. Habla desde San Luis, Argentina. También dice que ellos van a estudiar Derecho de la Moda allí próximamente. Georgina Galante también, que muchas gracias. A ver, bueno, la gente ha participado muchísimo y tengo que comentarles, nosotros en un primer momento este formato no lo habíamos previsto en Zoom porque bueno, siempre lo tenemos previsto en otra manera. Esto se tiene que repetir como Dios manda, es decir, tenemos que invitar a la gente para que no se pierda, porque claro, en un primer momento pensábamos hacerlo como hasta ahora, ¿no? Por Instagram, pero fíjese toda la gente que quiere saber más, conocer más esta charla tan interesante. Así que desde ya, doctora, le digo que queda invitada para que en su agenda nos anote y bueno, y podamos hacer con todos los honores una conexión de Zoom donde la gente se pueda apuntar previamente. Antes Mire, de despedirme, ajá, yo te decía que los valores para todo el mundo es la familia y los amigos. Y así que he visto allí que hay una amiga mía de la infancia que así. se acaba de desconectar, y Pilar desde Madrid, así que saludos a los afectos y a ustedes que ahora empezaron a formar parte de los afectos. Donatella, te daré todo la información que me pidas para compartirla, y otra vez agradecerles la invitación. Gracias, aunque usted no lo sabía, pero ya usted formaba parte de mis afectos del Fashion Law. Era como una mentora virtual y así como puedo admirar a Susana Scafidi, usted desde mi habla hispana siempre lo ha sido, así que lo que pasa es que no estaba enterada. Gracias. Bueno, gracias por conectarse. No, por favor, gracias a ti. De verdad que es súper interesante. Gracias a ustedes por estar allí. Hay muchos mensajes, se los vamos a hacer llegar posteriormente, ¿ok? Bueno, Bueno, muchas gracias. Adiós. feliz tarde. Hasta luego.